Hola amantes del juego, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Espacio Reducido. Si le pusiste play ya no lo pares, arrancamos. Espacio Reducido. Hola amantes del juego, bienvenidos a este segundo debate del 2025 en esta nueva temporada de Espacio Reducido. A las personas que nos están escuchando vía podcast, tanto en las plataformas de iVoox como Spotify, recordarles que nos estamos saliendo un poco del formato tradicional que se estila por estas redes debido a que estamos grabando también estas charlas en YouTube y las estamos publicando en YouTube. Así que si no, hasta cierto punto no sienten que la conversación sigue algún tipo de guión, sino más bien termina siendo un debate con muchísimo más dinamismo, es producto a ello, que al final es una charla entre dos amigos apasionados del juego que intentarán, bueno, descifrar alguna de las tantas preguntas que tiene este juego y sobre todo intentar preguntarse muchísimas cosas más relacionadas con el mismo. Como siempre tengo el inmenso placer de compartir con mi queridísimo amigo Noriel Miguel Pompa, hermano. Un fuerte abrazo y bueno, bienvenido a este que es tu espacio. Hola, Monchi, un saludo para ti, un saludo para los que nos están escuchando, para los que nos están viendo y nada, muchísimas ganas de debatir y de aprender aquí juntos. Nori, si alguien créeme que aprende, soy yo. Como te lo digo siempre, estar acá a tu lado 40 minutos, una hora, el tiempo que sea, termina siendo súper instructivo y seguro estoy que el día de hoy será más de lo mismo. A los suscriptores decirles que estaremos abarcando temas relacionados sobre todo con la figura del central. Es decir, este podcast estará dedicado a los centrales y como es lógico, estará relacionado también con lo que son las líneas defensivas, tanto con balón como sin balón. Así que bueno, como ustedes conocen, la figura del central, como casi todas las demarcaciones dentro del fútbol, han ido evolucionando durante los últimos años. Incluso a inicios de este siglo los comportamientos los cuales tenían los centrales difieren en muchísimos casos de los comportamientos que tienen a día de hoy. Los centrales han tenido que adaptarse a vivir en otros contextos y hasta cierto punto han terminado globalizando muchísimo más su juego. Han sido una demarcación que como casi todas, pero esta en especial, ha ido agarrando un rol cada vez más protagónico, sobre todo por las intenciones con balón de muchísimos de los equipos. El central pasó de ser un jugador únicamente reconocido por ser fuerte, ganador de duelos, un jugador capaz de hasta cierto punto de terminar destruyéndolo todo a, digamos, incorporarse en lo que es la antípoda y ser un futbolista hoy que también construye. Y esto sin dudas es un mérito enorme para todos los entrenadores que hasta cierto punto han influido en esta evolución del juego, pero sobre todo para los futbolistas, que muchos se han tenido que se tuvieron que ir adaptando a este nuevo juego con el paso de los años. Ya hoy, para muchos de los jóvenes que se inician dentro del fútbol, es normal dentro de las academias o las canteras en las que se encuentran vivir en este fútbol, pero a los centrales de hace unos 10 15 años no le era tan normal en su niñez y su juventud vivir hasta cierto punto cercano a estos contextos. Así que bueno, sin dilatar más el asunto, Nori, estaremos hablando de la figura de los centrales y sin duda un tema más que llamativo es lo tanto que han terminado influyendo los centrales en las salidas de balón. Sin dudas, hasta cierto punto, el crear herramientas para enfrentar las presiones altas, las nuevas reglamentaciones también vinculadas o sea, a lo que es el inicio de balón desde portería, el que el portero también hasta cierto punto, cuando el central le devuelve el balón, no pueda agarrarlo, sino más bien tenga que jugar ha conllevado a que los técnicos busquen cada vez más obtener ventajas desde estas primeras zonas, es decir, de estas zonas de inicio. Muchos son los centrales que destacan por su buen pie. Sergio Ramos, Piqué, hoy en día lo podemos ver con el propio Cubarsí, si hablamos en el contexto Barça, pero existe una lista hasta cierto punto interminable de centrales que, como estarás hablando ahorita y me decías por interno, que han incluso llegado a tomar hasta cierto punto un rol de mediocampista y quiero que me amplíes acerca de esto. Palabras más, palabras menos, no quiero comentar más ni terminar hasta cierto punto comentando una interpretación de lo que son tus palabras, pero sin duda es un tema más que llamativo, Nori. Centrales que a día de hoy son sin duda los dueños de esas primeras alturas, los dueños de esos primeros pases,
y son un arma trascendental dentro de las construcciones de sus equipos, los inicios de juego y bueno, en sentido global son una figura más que indispensable a la hora de hacer todo lo que se hace con balón dentro del modelo de juego de muchísimos los equipos de Europa, de Sudamérica y de todo el planeta fútbol. Sin duda, Monchi. Y bueno, tú que estabas comentando el tema de la evolución de la posición como tal, y también me viene a la mente, mientras tú intervenías, Giorgio Chiellini, ¿no? Que fue quizás un central que vivió en esas dos etapas de la que tú comentas, ¿no? Que en una primera donde quizás sí se valoraba muchísimo más el tema los centrales que defiendan, los defensores que defiendan, y quizás lo demás no se le da tanta importancia, ¿no? Y con el paso de los años, el propio Chiellini, a pesar de siempre también por su personalidad, ¿no? Y su manera de ser, que todos conocemos, siempre estuvo como que guiando esa bandera de odio hacia la modernidad, pero si somos capaces o fuimos capaces de seguir su fútbol, nos damos cuenta que su fútbol evolucionó muchísimo también en lo que fue salida de balón, ¿no? Eh, Sobre todo, quizás nunca se iba a convertir en un gran pasador, pero sí empezó a hacer muchísimo daño, sobre todo en condiciones, ¿no? Y agregó muchísimos recursos a lo que era su juego, ¿no? Una pequeña anécdota, un pequeño matiz ahí de ejemplo para amenizar esta primera intervención, pero que me pareció muy ilustrativo, ¿no? En el momento en que en que tú ibas interviniendo, que tú ibas hablando sobre dicha evolución, ¿no? Luego lo que me dices del tema de la salida de balón y los dueños del primer pase, sí, obviamente. Y no solo digamos que porque ya de manera natural vemos centrales que obviamente por haber crecido o haberse formado en estos últimos años ya tienen incorporado una calidad con balón muchísimo más grande que quizás lo que tenían los centrales que debutaban hace 15 años, pero también por un tema también ya estructural, ¿no? De que los equipos hoy en día también con el boom del juego de posición y de luchar contra esas presiones que tú comentas, los equipos optan porque sus centrales sean sus primeros pasadores, ¿no? Y sobre todo respetando eso mucho que hacen muchos equipos, que es perdón, mantener las líneas bien marcadas, es decir, primera línea, segunda línea y tercera línea en condición, es decir, centrales, mediocampistas y atacantes, que esa ocupación final con balón la puede ocupar cualquiera, ¿no? Pero están las tres líneas muy marcadas, sobre todo con el tema de las presiones. Hoy en día los equipos han optado para superar esas presiones con colocar no, colocar varias piezas a la espalda de esos primeros acosos, ¿no? Y por eso hoy se sigue viendo, obviamente, porque la dinámica del juego al final va a seguir siendo infinita, pero se ve mucho menos que quizás lo que se veía hace 15 años, ese tipo de mediocampistas que venían y prácticamente le arrebataban el balón a los centrales, y ahí, a partir de esa, de ese primer apoderamiento, de ese primer pase, ahí empezaban a construir y que el fútbol se fuera desarrollando a partir de esa figura, ¿no? Es como tú dices, ¿no? Al final las presiones hoy en día han evolucionado muchísimo, sobre todo con el tema zonal, y quizás el mecanismo que han encontrado los equipos sea este, ¿no? Y luego lo que te comentaba, ¿no? Hay centrales muy preparados, muy capacitados, y no solo ya por la habilidad pasadora, sino también yo creo por esa capacidad de gestión que tienen a la hora de manejar los tiempos, ¿no? Y además porque hay una entrevista que hizo Rodri hace poquito en el Larguero que me pareció muy interesante, ¿no? Donde decía que con balón es una posición que para él, obviamente, él siendo mediocampista y siendo uno de los mejores mediocampistas del mundo, si no el mejor, pero él decía que es una posición que se le hacía muy fácil con balón, ¿no?
que se le hacía muy complicada sin balón, pero con balón se le hacía muy fácil porque siempre tenía esa capacidad de ver al futbolista a juego de cara, perdón, y también porque siempre bajo presión, o casi siempre bajo presión, tenía ese pase de seguridad atrás al portero, ¿no? Y lo que te quería comentar, ¿no? Me parece que es una posición que ha crecido muchísimo en cuanto a nivel formativo, en cuanto a los centrales, los jóvenes están muchísimo más preparados, pero que también que es muy trabajable, ¿no? Y yo creo que si hay un buen trabajo de Pizarra, nada más con que seas digamos que un central que no sea topo, por llamarlo de alguna manera vulgar. Yo creo que si la pizarra es buena y si digamos que el contexto colectivo que genera el equipo como tal es bueno, yo creo que sí, que los centrales pueden lucirse muchísimo y es muy mejorable su calidad de valor, ¿no? Por ejemplo, el caso de Rubén Díaz, ¿no? Que Rubén Díaz llegó a la Premier, a Manchester City, con la etiqueta de ser un central durísimo, una etiqueta que se ha mantenido porque sigue siendo un central durísimo, pero que ha mejorado un montón en la salida de balón, más que todo en la gestión de los tiempos, ¿no? Siendo durante muchísimo tiempo, en un momento, el dueño de esos famosos primeros pases que estamos hablando, ¿no? Y ojo, antes de terminar, obviamente que los centrales hoy en día sea imprescindible exigirle un mínimo de salida de balón, esto no quiere decir que se nos va a olvidar todo lo otro, ¿no? Que al final los centrales, la prioridad es que defiendan, ¿no? Al final, lo que me parece es que quizás a nivel de batalla comunicacional, muchas veces quizás se han llevado a los extremos estos debates por, digamos, por ejemplo, un central que tenga una buena salida de balón, es bueno ponderarlo, pero siempre hay que ponerle un matiz y no se puede olvidar dentro del análisis que el central, su prioridad es saber defender lo que el central si habla en todo lo que sea el entramado defensivo. Nori, tus intervenciones siempre con una riqueza tremenda me van dejando pistas las cuales no puedo evitar seguir. Y comentabas muchísimos temas súper interesantes y entre ellos hablaba de las presiones y también hasta cierto punto su vinculación con ese dominio zonal. Quería preguntarte respecto a estas presiones que parten, llamémosle de intermedia. Luego al final buscan generar ciertos duelos y generar ciertos emparejamientos, pero bueno, hay equipos que optan por emparejar desde antes y otros optan por hacerlo, digamos, un poco después dentro de cada plan de partido. ¿Crees que existe también la directa relación en que los centrales hayan ganado, digamos, este peso con balón en la salida, debido a que muchas veces estos contextos de presiones que parten intermedia entre comillas, según el tipo de presión, le regalan un tiempo más al central por su propia posición y le dan hasta cierto punto, digamos, esas armas para que sean ellos los que terminen decidiendo, por mencionarlo de esta forma? Claro, de hecho es así, me parece muy preciso lo que acabas de decir, ¿no? Porque es un tema lógico de que el fútbol es un deporte de preguntas y respuestas, ¿no? Y ante una situación de juego viene una contrasituación, una contraposición de lo que te están planteando, ¿no? Y sobre todo, que se hizo muy famoso, por ejemplo, un equipo paradigma a finales de la década pasada, que fue el Liverpool de Klopp, con ese famoso 3+3, que era un equipo que por ejemplo, te plantaba ese 3+3 que parecía una situación de presión alta, pero más que presión alta, una situación de bloque alto, ¿no? Donde ellos ese 3+3 te digo, los tres delanteros y con los tres mediocampistas detrás, y con esos seis jugadores te gestionaban básicamente esos primeros pases con un nivel de inteligencia y de intuición que solo era posible porque yo creo que juntaron tres jugadores que entendieron muy bien lo que quería su entrenador en ese momento, ¿no? Y antes de esto, te pongo ese ejemplo porque, sobre todo contra grandes rivales, dígase City, dígase Chelsea en su momento, con Tuchel,
equipos que tenían recursos desde el individual y desde lo colectivo para romper esta estructura del Liverpool de Klopp, pasaban muchísimo trabajo, ¿no? Sobre todo recuerdo el partido del Barcelona, por ejemplo, en Anfield, donde a pesar de tener un 60 y tanto por ciento de posesión, la sensación es que no podían pasar del medio campo, ¿no? Y cuando tú estás jugando, teniendo tanto balón, pero jugando en una zona tan incómoda, necesitas muchísimo pase de seguridad y necesitas muchísimas intervenciones de tus centrales, ¿no? Y ahí los centrales tienen que estar capacitados para encontrar respuestas, ¿no? Porque el propio juego le está exigiendo a ellos que tengan esa respuesta, ¿no? Hay equipos hoy en día que me parece que hacen eso muy bien, ¿no? Y terminan exigiendo de una manera tan grande a los centrales que es imposible que no, que no tomen, que no tomen riesgo, ¿no? Que no tomen peso dentro de la, dentro de la propia situación de balón, ¿no? Y luego también está lo que ocurre muchas veces también en campo, en campo rival, ¿no? Por ejemplo, el City también como ejemplo, también que me parece claro, ¿no? Que equipos que les gusta atacar con muchísima gente, poniendo muchísima gente a fijar sobre la última línea rival y hundiendo el rival contra un rival que se comprime tanto que prácticamente no permite ni juego entre líneas, ni permite espacio también a los costados. Muchas veces esos centrales terminan empujando a la estructura rival hacia su portería y por X o por Y van a tener que intervenir muchísimo y gestionar eh, muchísimo esa posesión en campo rival, ¿no? Que quizás eso hace unos 10 años es algo que es impensable, pero hoy en día es algo que vemos muy a menudo, ¿no? Vemos centrales llegando prácticamente hacia pico de área, hacia la frontal, y ahí tienen que ya no solo tener ese buen timing a la hora de gestionar el juego, pero también tiene que tener la agilidad, ¿no? Porque mientras más tú estés empujando al rival, vas a tener muchísimo menos espacio para ejecutar, ¿no? Porque las distancias se acortan tanto que necesitas ese tiempo de más que quizás sí lo pueden tener contra presiones o contra bloques altos, perdón, para seguir con la misma terminología que estamos usando. Ese tiempo que quizás sí puedan tener en campo rival, contra el rival cuando lo logras hundir y tú apareces ya en una situación, digamos, tomando un riesgo aún mayor, tratando de generar algo ya duro, ya sea de posicionamiento, de intervención propia, necesitas agilidad. La agilidad porque necesitas, en primero, resolver rápido, resolver de manera eficaz y no perder el balón, ¿no? Porque estás tan arriba que más allá de que puedan existir movimientos compensatorios detrás, obviamente vas a estar expuesto, vas a estar muy fuera de tu zona. Sin dudas, Nori, y cuando comentas este tipo de situaciones en las que son los centrales los que hasta cierto punto terminan en muchas ocasiones muy cercanos a lo que es la medialuna de área rival, me viene a la mente, por ejemplo, no porque lo haya visto en vivo, sino por resúmenes y tal que he terminado viendo. Por ejemplo, el propio gol de Company para terminar decidiendo una de las primeras ligas de Pep en el sitio. O sea que muchas veces también ellos son los encargados de, con un disparo de media distancia, hasta cierto punto, destrabar el marcador debido a la sobrepoblación también que tienen los rivales cercanos a su área. Y por ende, creo que una de las grandes virtudes, en este caso para los centrales, cuando están en ese tipo de situaciones, no solo va en el pase vertical que puedan llegar a dar, porque en muchas ocasiones esas líneas de pase están muy congestionadas, sino la templanza y hasta cierto punto la paciencia que han de tener para hacer circular el balón en estos equipos ya que, digamos, terminan hundiendo a sus rivales, para saber cuándo dar el paso horizontal, sobre todo también cuándo repetir pase, que creo que es un concepto que en los centrales es vital porque te ayuda con ese timing de los saltos, de los perfiles corporales en este tipo de situaciones y es algo que, como sobre todo mencionabas, es muy trabajable. Siempre los futbolistas que nazcan con esta habilidad o que la desarrollen parten desde cierta ventaja, pero es algo que, como mencionabas, a golpe de pizarra se puede solucionar y
llevándolo hacia su propia área. Creo que es algo que, por ejemplo, el propio Roberto de Servi nos ha podido demostrar en cualquiera de sus equipos. Llega al Brighton y termina convirtiendo centrales como Lewis Dunk, Van Hecke o cualquiera que estuviese jugando en un central que hasta cierto punto daba la impresión de tener un grandísimo pie, que pueden que algunos de ellos ya tendrían esta habilidad incorporada, pero es que todos parecen destacar en este tipo de situaciones. Y ahí va mucho, yo creo, ese tipo de conceptos, Nori. Sí, sin duda, es que sobre todo ante presiones, eh, el tema micro que mencionas es vital, ¿no? Porque ya no solo es un tema de entregar bien el balón, entregar con la precisión adecuada y en el momento exacto, ¿no? Porque sobre todo el tema, sobre todo, por ejemplo, ya que tú mencionabas lo de repetir pases, el tema también de la utilización del tercer hombre, el tema también de entregar el balón a la pierna, a la pierna alejada para que el rival que va a presionar a ese receptor no pueda robar el balón, escoger bien los momentos en que debes meter pase dentro para llegar, escoger los momentos en que no, que quizás no sea la mejor opción, en que salir un poquito del guión. Y luego también está el tema que lo hilo con el tema de la precisión, el tema también de tener un buen golpeo, ¿no? Porque el pase largo siempre va a ser un recurso muy útil en los centrales, ¿no? Y sobre todo en equipos como lo que tú comentas, ¿no? Equipos que les gusta construir desde el fondo y que quizás lo vengan a presionar. Primero, tener esa capacidad de ver lejos, de mirar lejos, para tratar de ver todo lo que está ocurriendo dentro del campo. Es decir, ser un central amplio, expansivo en ese sentido con balón y luego tener esa capacidad de conectar si hay algún desmarque de ruptura lejos, sobre todo en equipos que buscan eso, ¿no? Que buscan atraer, a ciertos jugadores para que el rival le persiga y atacar su espalda, ¿no? A mí me parece algo fundamental, ¿no? Y luego también no quería dejar de mencionar otra cosa, ¿no? Y es la capacidad que han adquirido los centrales hoy en día también para no solo, digamos que ensuciar o defender una jugada, ¿no? Sino también para esa misma jugada que tú estabas defendiendo, ya tener ya interiorizado cuál es la posible solución a un cambio de fase, ¿no? Es decir, robo el balón y ya tengo ya bien claro cuál es el jugador con quien voy a jugar, dónde a la zona hacia dónde voy a jugar y efectuar completamente ese cambio de fase, ¿no? Es decir, ya no es solo defender por defender, no es defender, robar y saber soltar el balón rápido, ¿no? Eso obviamente yo creo que es una virtud que es bastante innata también, pero que hoy en día vemos a centrales que tienen esa capacidad muy muy bien establecida, ¿no? Incluso en situaciones bastante extremas, digamos que en coches que quizás sean de distancias bastante largas, que la ejecución técnica sea más difícil en ese sentido, ya tienen ya interiorizado hacia dónde va ese despeje, que ya no están despeje, ¿no? Es simplemente es un pase, es una defensa, estás defendiendo, pero estás dando un pase a la vez, ¿no? Entonces, me parece una virtud que ha incorporado hoy en día muchos de los centrales hoy en día y que me parece una virtud muy top y muy interesante, ¿no? Y al final, bueno, como venías comentando, todo parte también de una cierta relación. Por ejemplo, la propia situación, pongamos en inicio o hasta cierto punto en una situación en el que el rival esté en un bloque alto, más o menos presionante, pero en el que se comporte en un bloque alto. La propia no presencia de esos mediocampistas que todavía existen, pero no con tanta regularidad como lo podían llegar a ser antes que, como se suele decir, le robaban el balón a sus centrales para moverlo aquí y allá, te permite ya tener un jugador más adelantado en otra línea, que luego, en caso de buscar una segunda jugada, no terminar deshaciéndote del balón, sino enviarlo hacia las zonas preestablecidas, te permite estar con uno más a la hora digamos, de ir a esa disputa de ese segundo balón y relacionándolo con lo propio que mencionabas del golpeo, me viene a la mente, por ejemplo, Virgil van Dijk y lo tanto que utilizaba ese golpeo diagonal hacia Mo Salah, que al final era un recurso
importantísimo dentro de la propia estructura del Liverpool. Y es que quizás mientras que antes la propia presencia de estos jugadores interviniendo de estos mediocampistas que intervenían constantemente en estas primeras alturas, al tener esa movilidad por los ejes horizontales del campo, te permitía estar aquí, mover, llegar al otro lado. Pero ya estos equipos, sobre todo un poco más posicionales, muchas veces son los centrales desde esas primeras alturas los que terminan incluso cambiando completamente la orientación de juego y termina, como comentabas, realizando los equipos ciertas series de fijaciones en un sector para terminar liberando en otro y en muchas ocasiones incluso generando 2 contra 1 ante esos laterales rivales. Y ahí sin dudas está la presencia de un grandísimo golpeo por parte de los centrales. Y al final creo que la propia figura del central, por el propio contexto en el que se desenvuelve, hasta cierto punto, digamos, que le permite que este tipo de pases sea mucho más peligroso que lo que pudiese llegar a realizar un lateral, por las distancias que tiene que recorrer el balón, por una vez que el lateral ya recibe la línea, todos los defensores están mejores perfilados para defender este tipo de situación. Sin embargo, cuando ya está en un carril central, existe cierta incertidumbre si va a jugar sobre el lado fuerte, si va a llevarlo hacia el lado débil. Y hasta cierto punto creo que es una herramienta que los entrenadores también han sido capaces de sacarle provecho. Uno más como recurso, otros más como discurso, pero bueno, ha venido relacionado también con ello, Nori. No sé qué creas al respecto. Menciono a Van Dijk porque me parece un ejemplo bastante ilustrativo. Sí, sin duda, Monchi, ilustrativo en todos los sentidos, ¿no? En el sentido de lo que tú comentas, es un extraordinario golpeo, sacarle provecho, y una extraordinaria capacidad de mirar todo el campo y tener eh, escanear todas las posibles soluciones que, que se van dando y escoger y saberles, tener esa capacidad obviamente de saber escoger la mejor. Pero todo esto para mí también es posible por la tranquilidad y la serenidad con la que juegan algunos centrales, ¿no? Yo creo que para mí es clave, ¿no? Al final un central que sea rígido en sus intervenciones, que todo lo haga, digamos que transmitiendo un nivel de intensidad alto, sí. Yo creo que en cuanto a impacto visual quizás sea muy bonito de ver en el sentido de que quizás llame la atención, pero en cuanto a eficacia, a mí personalmente me gusta el central que sea más calmado, ¿no? Tanto a la hora de defender como también, obviamente, en la salida de balón, ¿no? Y poner el caso de Bandy porque me parece claro, ¿no? Al final, tener esa confianza de aguantar el balón, de estar tranquilo, de saber que quizás en la primera, en la primera, en el primer escaneo, en la primera visión que tiene, no se han abierto puertas por tener esa tranquilidad, esperar una segunda, esperar una tercera, saber que en algún momento habrá alguna puerta que se vaya a ver, a mí me parece algo fundamental, ¿no? Y sobre todo también eh, tener claro eso que comentaba Rodri, ¿no? Que siempre tienen el pase de seguridad atrás para, para apoyarse, ¿no? Pero bueno, pues más allá de eso, ya te digo, ¿no? Es una virtud que destaco muchísimo en los centrales hoy en día y también tener digamos que esa intuición de leer el juego, ¿no? Que te comentaba anteriormente, ¿no? Esas mismas situaciones que tú me comentas de central conectando con jugadores en amplitud en el lado contrario, me parece un recurso muy valioso, ¿no? Sobre todo cuando el balón viene de ese mismo lado que tú terminas, por el que tú vas a terminar jugando después, porque muchas veces coge a la, a la basculación del rival, la coge a contrapié, ¿no? Es decir, el rival va de derecha a izquierda y lo normal, lo que terminan haciendo muchísimos centrales, es si el balón va de derecha a izquierda y el rival va basculando de derecha a izquierda, muchas veces termina jugando girando el juego completamente, ¿no? Y ahí es donde muchos centrales también tienen esa capacidad de hacer todo lo contrario, ¿no? En vez de seguir girando el juego hacia el sector izquierdo, volver a insistir en el mismo sector por donde inició el juego y coger la contrapieza
a esa actuación, ¿no? Son detalles que quizás no son tan generales, pero que también vienen un poco a medida y que si tienes centrales que tienen esa capacidad de lectura y también existe un entendimiento colectivo detrás y un entendimiento de las intenciones detrás, yo creo que son situaciones que se pueden aprovechar muchísimo, ¿no? Y también el tema, yo creo que, Monchi, que quizás no lo hemos tocado todavía, pero el tema de las condiciones, ¿no? Hoy en día, Iba eh, justo ahí a comentártelo con las líneas impares, sobre todo. sí, hoy no, y hoy en día que yo creo que los centrales conducen muchísimo menos y conducen muchísimo más calmados, ¿no? Por así llamarlo, ¿no? Yo creo que han ido incorporando habilidad pasadora y luego también con el tema de los bloques y de las estructuras zonales de los rivales, eh, como que ya no están funcionando como quizás hace 10 años esas condiciones para bajar ¿no? Por el simple hecho de velocidades, ¿no? Si uno va a una velocidad hacia un lado y el contrario va a la misma velocidad hacia ti porque te quiere presionar, se acorta el tiempo, se acorta el espacio y es muchísimo más difícil de decidir, ¿no? Obviamente para conducir tienes que tenerlo muy claro y también son matices que quizás no se ven tanto porque sí han cambiado en los últimos años. Te iba a comentar justo antes de saltar también allá al aspecto sin balón de los centrales, que creo que un ejemplo paradigmático en este sentido, al menos la temporada pasada, que los pude seguir un poco más de cerca, fue el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, que a la vez, a la hora de utilizar, por ejemplo, una línea impar con tres centrales más dos Claro, carrileros, es pero distinto, sí. todo, en función de lo que comentabas, como muchas de las estructuras están más preparadas para que ese central sea más un rol de pasador, es lo que termina hasta cierto punto, lo que le terminaba permitiendo a estos centrales exteriores, que también tenían unas características idóneas para eso, el ingresar con el balón, sobre todo, digamos, ante bloques de 4-4-2 y tal, primeras líneas de dos, que al final te quedan un poco exterior a las zonas que ellos pueden terminar ocupando y ya si saltan sobre ti, bueno, das un pase horizontal y puedes comenzar a generar espacios y meter balones interiores. Y muchas veces los rivales optan más por cerrar y te regalan ese espacio también con su propia intención. Claro, ¿no? Y que además con línea de tres ya los comportamientos son bastante distintos, ¿no? Sobre todo también porque muchas veces esas líneas de tres, uno de los centrales termina haciendo una función más parecida a lo que es un lateral a que lo que es un central como tal, ¿no? Sobre todo el central de exterior del lado activo muchas veces termina haciendo muchísimas cosas más propias de un lateral que de un central como tal, ¿no? Sí, Nori, y es que como venías mencionando, al final estos comportamientos de las líneas impares, en muchas ocasiones uno de estos centrales se termina lateralizando. Y yo creo también que hasta cierto punto, algo que comentabas al inicio de la charla, es que, digamos, los centrales, al estar en esa primera línea, una pérdida en malas condiciones para la cual tu equipo no esté preparado, termina condicionando muchísimo. Y creo que al final tener esa línea con tres jugadores, tienes hasta cierto punto un salvoconducto que te permite jugártela más según las zonas por las cuales esos centrales están terminando de realizar ese tipo de conducciones. Al final, no es lo mismo realizar un mal pase que sea interceptado por un rival, pero que ya ese pase haya superado la primera línea rival, que a una conducción que al final terminas perdiendo el balón y según cómo se dé, en algunas ocasiones ese jugador que era conductor del balón, en muchas ocasiones si el rival roba y es capaz de dar un pase rápido, lo terminas eliminando de la acción por completo. Sin embargo, cuando pierdes la bola tras dar un pase, la propia dinámica del juego te lleva a que en muchas de esas ocasiones puedas defender la siguiente acción. Y creo que la propia presencia de cuando estás jugando con estas líneas de tres, eso, el tener un jugador de más, hasta cierto punto te lo permite. Que igual quiero que me des tu relación, tus consideraciones acerca de la relación que comentabas ahorita previamente con los pases de seguridad en líneas de cuatro y hasta cierto punto en equipos que juegan, vamos a decirle ya con carrilero, con los centrales exteriores un poco más lateralizados o un poco más pegado a ese central que actúa como eje.
y la relación directa con los pases de seguridad, porque en estos equipos que tienen líneas de tres, muchas veces uno de los centrales, digamos, ese que es eje, hasta cierto punto se coloca un poco más hacia detrás y es el pase de seguridad, entre comillas, es ese elemento que conecta. Sin embargo, en equipos que digamos, que juegan con líneas de cuatro, que tienen dos centrales y dos laterales, ese pase hasta cierto punto, esa línea de pase, muchas veces es el portero el que te la termina dando. Y también tiene que ver Monchi con el diseño de cada cuadro a la hora de progresar y de sacar el balón, ¿no? Y también con el diseño de la presión de tu rival, ¿no? Al final, si el rival te va a ir a presionar con dos puntas, normalmente tendrás que intentar hacerlo un 3 contra 2, ¿no? En líneas de 3, que por eso a mí me gusta mucho el tema de la línea de 3 y eso que tú comentas, ¿no? Es muy cómodo porque ya tienes esos tres, ese 3 contra 2 lo tienes ya de base. Estamos hablando contra rivales que te presionan con dos, ¿no? Ya lo tienes de base y vas a tener siempre digamos que a todo el mundo en su posición, ¿no? Vas a tener a tus tres centrales en sus posiciones, vas a tener quizás a los mediocampistas en sus posiciones, vas a tener quizás a los carrileros en su sitio. Entonces, ese riesgo que tú comentas, abrirse un poquito el carrilero exterior, que quizás sea esa superioridad y conducir y centrarse un poquito más y sea más factible porque, primero, porque ya no hubo que hacer un movimiento previo demasiado antinatural para hacer esa primera superioridad 3 contra 2 y en segundo lugar porque al estar todo el mundo en su sitio una posible pérdida va a pillar a todo el mundo en su sitio, ¿no? Va a la redundancia y vas a estar muchísimo mejor compensado a una posible, para una futura protección de la pérdida, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay equipos que también, porque si hablamos de la evolución del central como jugador, también hay que hablar de la evolución del portero como jugador, ¿no? Y hay equipos que muchas veces esa primera superioridad le gusta involucrar al portero, ¿no? Entonces, ese 3 contra 2, no, porque seguimos tomando como ejemplo a un rival que te presiona con dos puntas, con dos jugadores en esa primera línea de presión, y muchas veces ese primer 3 contra 2 lo hacen con el portero, ¿no? Porque saben que el portero tiene también una buena habilidad pasadora, tiene un dominio de todo lo que hemos venido hablando aquí de central como primer pasador, el portero también lo tiene, ¿no? Quizás tomando un pelín de menos riesgo de lo que va a hacer un central, pero hemos visto casos de porteros que arriesgan muchísimo también, ¿no? En ese sentido, ¿no? A la hora de construir y de superar presiones y de dar pases muy complejos, ya sea eso que comentamos, ¿no? Buscando la pierna alejada para facilitar el control de receptor que está bajo presión, ya sea para buscar una posible conexión con un tercer hombre y cosas así, ¿no? Muchísimos recursos por parte de los porteros y al final, porque también eh, es sobre todo un tema también numérico, ¿no? Si no tienes que utilizar un jugador en esa primera línea, quizás ese jugador te haga falta eh, en otra línea más posterior, ¿no? Y sobre todo también a la hora de jugar muy largo, de los porteros que suelen tener un muy buen golpeo de balón, de jugar en largo, de ganar segunda jugada, o sea, si después te lo rechace. La habilitación de portero es fundamental en esos equipos, ¿no? Ah, no, hay otros, en línea de cuadro, hay otros equipos que optan por perdón, o bajarle la posición de un lateral y cosas así, ¿no? Intentar buscar la superioridad de distintas maneras. Un interior que baja a la altura de esa primera línea, un medio centro que se mete entre centrales. Es decir, recursos hay varios, ¿no? Pero ya depende de la de las características de tus jugadores y de las características y el diseño de presión del rival, ¿no? Pero a grandes rasgos, la línea de tres mueve, como tú comentabas, ¿no? Que para enlazarlo con el principio de lo que decía, eh, resulta bastante cómodo porque ya tienes esos tres jugadores en esa primera línea con los que suele alcanzar, ¿no? A no ser que el rival te haga no sé, una presión al hombro, te haga una presión zonal un poquito más agresiva en esa primera línea de presión. Lo normal es que con tres jugadores en esa primera línea te suele alcanzar, ¿no? Entonces, esos tres centrales
tienen, digamos que un abanico de posibilidades y de decisión mucho más amplia y yo creo que los comportamientos cambian bastante con respecto a lo que son los centrales en línea de cuatro más tradicionales. Y Nori, continuando en la línea de tu discurso, creo que también en ocasiones, por ejemplo, hay equipos relacionados con lo que es la figura del portero, que incluso en vez de colocar los dos centrales a los costados del portero, un central se lateraliza también, un lateral gana altura o se interioriza, y el portero es el que ocupa hasta cierto punto ese rol de central hasta cierto punto también eliminando ese pase de seguridad y buscando hasta cierto punto esa ventaja desde otro tipo de secuencia. Que incluso creo que también la propia, el ir adquiriendo este rol protagónico como pasador, de ser la figura clave a la hora de superar estas presiones del portero, creo que ha venido vinculado y creo que se puede seguir expandiendo con los equipos que van, digamos, hasta cierto punto con las mayores intenciones de igualarte lo antes posible, porque en muchas de las ocasiones al que te terminan dejando libre, entre comillas, es a ese portero que luego le pueden terminar saltando, pero hasta cierto punto es el que parte como ese hombre libre y tiene la obligación de ser como pasador el recurso a la hora de superar esas líneas de presión rival. Y hay un tipo de pase que a mí me gusta muchísimo, que es ese pase un poco bombeado, que hasta cierto punto no sale con potencia, pero es el que te permite superar las líneas de pase que son tapadas por la presión. El futbolista viene corriendo, te tapa la línea de pase a una altura determinada, pero si ese balón es capaz de superarlo, se le complica un poco a la estructura rival. Ahora, también lleva su precisión, lleva hasta cierto punto una potencia o digamos una parábola para que el balón no se eleve demasiado. Y es algo que es un recurso que utilizan algunos arqueros, pero que también algunos centrales a la hora de superar, sobre todo, ya pienso cuando el equipo rival huele sangre, que el balón llegó a la situación, a la zona que sean, y hasta cierto punto se desencadena ese efecto dominó de igualar. Sí, sin duda, y ya te digo, todo parte de lo mismo, ¿no? Todo parte de que tanto arqueros como centrales hoy en día han ganado una habilidad pasadora que hace años no se veía, ¿no? Una cantidad de recursos que van muchísimo más allá de la simple precisión de entregar bien un balón, ¿no? Superficie de golpeo, agilidad para engañar también mediante la postura, ¿no? Hoy es lo más normal del mundo ver centrales con esa capacidad de engaño, ¿no? De O mostrar y sí, abrir el pie para, para y hace que quieres pasar hacia un lado y terminas pasando hacia otro a golpe de cadena, ¿no? Es decir, el arte del engaño desde el pase, ¿no? Y Cuba sí es un grandísimo ejemplo, ¿no? Pero incluso vamos a ligas de menos nivel, que ahora me ha tocado ver bastante y ver jugadores que tienen esa habilidad, ¿no? Que es algo que ya lo traen innato de base y que no es nada más algo exclusivo de la Super Elite, ¿no? Que es algo que ya el jugador de por sí está incorporando en su repertorio ya natural, ¿no? Innato que trae de base, ¿no? Luego el tema que tú me comentas también hay un trabajo colectivo detrás, obviamente, ¿no? Por, porque tiene que existir una serie de fijaciones, una serie de atracciones y un buen timing también de los desmarques, de esos movimientos de adaptación y luego el entendimiento colectivo para encontrar a ese hombre libre, ¿no? A ese hombre que esos tres, cuatro movimientos previos que se generan, que parecen caóticos, ese pasador saber qué es lo que está buscando ese movimiento y que cuál es el jugador que se quiera liberar, ¿no? Mi gran contradicción con la utilización del portero muchas veces termina siendo porque yo creo que hay muchos equipos que se mal acostumbran a utilizar al portero, ¿no? Y lo más que un recurso, que es un recurso válido, un recurso extremadamente útil, lo terminan convirtiendo en discurso y para mí
más allá de que pueda hacer un discurso aceptable, yo creo que muchos equipos le termina pasando que terminan abusando de esa utilización del portero como primer pasador y eso le termina limitando a la exploración de nuevos escenarios, ¿no? Yo creo que al final terminan cayendo demasiado en lo mismo y se terminan autolimitando por un recurso que es muy válido, pero que yo creo que al final, como dice el nombre, ¿no? Pase de seguridad, ¿no? Al final, un recurso que está ahí, que se ve así, a simple vista y que quizás lo más sencillo, lo más fácil, el camino más sencillo es caer en él, ¿no? Pero yo creo que para mí es un error y un error que desgraciadamente ocurre más de lo que me gustaría ver. Que yo creo que con los porteros también lo que sucede es que además de estar en esa posición de amplísimo riesgo, parte de hasta cierto punto de estar altamente atado a que no pueden conducir. Y ese intentar generar ventajas desde el estático te obliga a sí o sí leer las líneas de pases muy rápido o que tus compañeros te las generen con el timing perfecto, pues en muchas ocasiones si el rival ya está, o sea, ya tienes el rival cercano de ti, el estar desde, por ejemplo, mucho que se le ve a los mediocampistas que parten desde la espalda del rival para entonces con el timing adecuado desmarcarse y, digamos, terminar encontrando un tercer hombre, girando, lo que sea, pero va mucho con el timing. El central también cuenta con la ventaja hasta cierto punto hacer esas pequeñas conducciones, pero que te permite abrirte ciertas nuevas líneas de paso, ciertas nuevas vías para eso mismo, utilizar el engaño, esconder. No, y para mí lo que pasa mucho en estos equipos que sobreutilizan a portero es que muchas veces rompen la dinámica del juego. No sé si me Mm, llegue a saber explicar, no, pero sí. ¿qué es lo que para mí, qué es lo que pasa? Que juegan a una jugada, juegan a dos jugadas, juegan a tres jugadas, juegan a ese recurso. Es decir, mi pochero es una solución buenísima, bárbara, es una solución muy top que me va a sacar de problemas casi siempre, pero se da situación, portero conecta con un jugador, con un hombre libre, la jugada quedó perfecta, la acción quedó perfecta, pero el equipo rival logra reajustar y la sensación es que vuelve el mismo ciclo y vuelve a caer donde el mismo punto donde estaba, ¿no? El portero tratando de reiniciar el juego de la misma manera o de una manera parecida, ¿no? Y esa dinámica de juego que te transmite la sensación de equipo fluido, de equipo que está fluyendo, ¿no? Valga la redundancia y no está jugando a dar pasos, un movimiento por aquí, un movimiento por allá y simplemente está fluyendo y la propia dinámica de esa fluida de juego es la que te está generando todo lo que está pasando. Para mí, los equipos que sobreutilizan a porteros me transmiten muy poquito esa sensación, ¿no? Y una de mis grandes contradicciones, pues, parte por ahí, ¿no? Porque me parece que a nivel de dinamismo para mí me choca muchísimo, por lo menos a nivel visual, lo que puedo ver desde afuera, ¿no? Y es que si de presiones altas hablamos, yo creo que los que más se terminan beneficiando, entre comillas, de ese caos o de saltos rivales, o sea, yo si fuera entrenador y optaría por jugar con mi portero, que soy muy fan de ellos, siempre y cuando cuente con condiciones, lo que más desearía es que los rivales estén saltando y provocarles saltos, porque creo que las ventajas que pueda generar con mi portero las puedo generar desde ahí. Me salten o no sobre el portero, pero si previamente me están saltando, creo que puedo beneficiar ese posible pase que pueda llegar a dar mi arquero. Sin embargo, si el rival hasta cierto punto se mantiene más en estático, con menos recorrido o está muy compacto y las distancias no son tantas, te va a permitir que una vez el portero reciba, prácticamente esté enviando el balón a generar un duelo. Porque al final vas a tener a tu equipo por propia dinámica de juego con los rivales más cercanos, por mencionarlo de alguna forma. Nori, sabes que soy un apasionado de conocer más sobre las presiones altas. Quisiera preguntarte porque lo llegamos a ver con Thiago Motta en el Boloña. Creo que es un ejemplo extremadamente paradigmático, pero que es muy injusto a la hora de traerlo a la mesa de análisis porque son muy pocos los equipos que lo realizan con esa brillante. Pero por otra parte creo que también está el Pipo Inzaghi con el Inter de Milán.
de forma diferente, con diferentes intencionalidades y sobre todo buscando diferentes fines, pero hemos comenzado a ver técnicos, sobre todo en el calcio italiano, que ante estas presiones al hombre o hasta cierto punto estas persecuciones que puedan llegar a darse, terminan optando porque uno de los centrales abandone esa primera línea y se incorpore a líneas posteriores, ya sea para fijar, como por ejemplo en se puede hasta cierto punto visualizar con Acerbi dentro del propio Inter, eh, quizás en algunas ocasiones porque es el futbolista de esos que se encuentran en la primera línea que menos, que hasta cierto punto menos salida limpia tenga, o porque deseas que sea un mediocampista que esté mirando de cara y ocupando esos primeros pases, o ya sea para que ese central que hasta cierto punto va a ganar altura te permita darle alguna más fluidez al juego, te permita tenga hasta cierto punto una lectura de qué zonas ocupar o qué zonas desocupar, que va mucho creo con lo que fue la figura de Calafiori en aquel Boloña, pero es un recurso que se ha comenzado a ver, o clásicas situaciones de X equipo en la que a veces el central necesita lanzar esa carrera para liberar el pase de seguridad hacia el arquero, por ejemplo. Pero creo que este tipo de movimientos, este último ejemplo que te ponía, no va en relación con lo primero, pero lo que te quería preguntar es acerca de esto. Estas carreras verticales o estas carreras para ganar alturas, ya sea como fijador, como posible receptor, las intenciones que tenga y su vinculación directa con lo que es la figura del central. ¿Qué margen de explotación le ves con las miradas, con los ojos con los cuales observas este fútbol de hoy? Y sobre todo, ¿por dónde crees que pueda venir una evolución en este tipo de situaciones o hasta qué punto, por la otra cara de la moneda, qué tipo de situaciones cree que puedan terminar frenando una posible evolución que pudiera darse en este tipo de situaciones? Estamos aquí un poco hablando fútbol filosofía, por así decirlo, pero me gustaría conocer tu criterio. No, pero es un ejemplo interesante porque mira, yo creo que todo va a ir de la mano de dos cosas que son fundamentales. Primero, ejecución de la idea y segundo, calidad de los jugadores. Sin eso me parece que toda teoría tiene que tener su marco práctico detrás y su marco práctico es el jugador. El jugador es el eje de todo. ¿Y qué pasa? Como mismo comentábamos anteriormente, el tema de preguntas y respuestas es lo que pasa, lo que ha terminado pasando en el calcio, porque quizás el Bolonia de Thiago Motta se hizo equipo bastante paradigmático en ese sentido y bastante popular, pero es algo que ocurre más a menudo de lo que la gente piensa, ¿no? Y sobre todo que es algo que nació, o creo yo, ¿no? Intuyo lo que ha nacido como respuestas a las presiones al hombre que se veían en Italia muchísimo, ¿no? En los últimos años que se han venido viendo con Iván Yuri, con Gasperini, pero la parte interesante del asunto, Monchi, para mí es la capacidad que tenga el equipo de hacerlo de manera natural. Por ejemplo, el Inter. El Inter es un equipo que no solo es que esa movilidad que puedan tener los centrales exteriores, ¿no? Sino esa capacidad que tiene de ir intercambiando posiciones, intercambiando alturas, intercambiando incluso hasta roles por momento, ¿no? Por ejemplo, ves muchas veces a tu medio centro, a Chalanoglu, muchas veces retroceder y meterse como un central, pero no como un central metido entre dos centrales, sino como un central ya como si no, jugando o siendo un central, acompañando a otro de los centrales en la línea de tres, que obviamente casi siempre es el central del centro, a los dos centrales exteriores jugando como lateral, o incluso a un central exterior jugando como lateral, el otro central exterior metido entre líneas, una segunda altura de balón y el carrilero que se hace una función de lateral, una especie de línea de cuatro. Entonces, da la sensación de que cada jugador está fuera de su posición, pero a la vez se siente de manera natural. A la vez la estructura no está sufriendo y a la vez la dinámica del juego sigue funcionando de manera fluida y de manera natural. Y contrapartida, el año pasado me tocó ver muchísimo a la Juventus de Allegri, y el contrario a lo que puede pensar todo el mundo de Allegri, rigidez, mecanización, la Juventus a la hora de construir era todo lo contrario. Lo mismo que termina haciendo el Inter lo hacía muchísimo la Juventus, metiendo a Locatelli
muchas veces como central, metiendo a los laterales, a los centrales exteriores, muchas veces jugando como lateral, sobre todo cuando Danilo era el lateral por el central externo por izquierda, muchas veces se metía como lateral en esa reestructuración raras en la que venimos hablando. Es decir, hacían movimientos muy similares a lo que hacía el Inter de Inzaghi, pero el resultado era completamente distinto, ¿no? Entonces, al final, es lo que te digo, ¿no? Todo va a venir por un tema de ejecución y todo va a venir por un tema de calidad del jugador y también, obviamente, de un sistema de trabajo de años, ¿no? El Inter Design lleva trabajando sobre esta idea muchísimo tiempo, con un nivel de entendimiento por parte de los jugadores muy avanzado y ya le sale muchísimo más natural de lo que le salía a la Juventus de Allegri, ¿no? A pesar de que las intenciones son las mismas, ¿no? Por eso es que muchas veces cuando se habla de tal movimiento, de tal posicionamiento o tal funcionamiento de X jugador que está marcando tendencia, hay que cogerlo con prisa, ¿no? Primero hay que ver el contexto colectivo y luego hay que ver en la tipología de jugador que es sus características, sus cualidades y su calidad y su capacidad que tiene para hacer las cosas que le está exigiendo ese nuevo rol, esa nueva función o ese nuevo posicionamiento. Que sin dudas, yo creo que va por ahí, Nori, y o sea, tu intervención me parece súper interesante por lo que comenta y sobre todo las tantas preguntas que puedan venir detrás, porque al final, hasta cierto punto, como mencionabas, el calcio crea el contexto para ello, pero luego por la otra parte se comienza a dar esta especie de fútbol, no sé si llamarlo fútbol total o fútbol de todos, en el que todos juegan al juego, porque al final te obliga a que los centrales piensen más allá de que como piensa normalmente un central en cualquier otro modelo de juego. Y eso le da un carácter coral a todo lo que es el colectivo, pero sobre todo creo que te ayuda a crear mejores futbolistas o futbolistas que piensen el juego de una mejor forma. Inzaghi también, un grandísimo Sí, de entrenador, hecho, pero yo creo que esa es una de las grandes evoluciones del fútbol de los últimos años, ¿no? Que al final se ha vuelto, en ese sentido, yo creo que sí se ha dado un pase de avance, que quizás se ha dado un pase de retroceso en otras cosas, ¿no? Pero en ese sentido sí se ha dado un pase de avance a la hora de que el jugador se reconozca y se identifique en muchísimas más zonas del campo de quizás lo que hacían hace 10 15 años, ¿no? Son jugadores muchísimo más globales y que entienden muchísimo mejor cualquier situaciones de juego que se le vayan presentando. en zonas y en roles, como mencionabas ahorita, Exacto, exacto. que creo que es súper interesante. Nori, igual, una última situación que creo que también se termina dando en muchas de estas ocasiones, ya relacionándolo con el rol y que me viene a la mente, es ante equipos que buscan ese bloque medio muy compacto, con la última línea muy adelantada o pegada prácticamente a zonas del mediocampo, con todo ese espacio que se genera a las espaldas y los extremos o carrileros, cualquier tipo de jugador lanzando esas carreras en profundidad. Muchas veces el pase que desbloquea hasta cierto punto, ese ataque al espacio es el pase del central. Justo por una cuestión de que es el futbolista que está mirando de cara todo lo que está sucediendo, te permite analizar también mejor cuáles son los comportamientos de tu rival, porque lo estás viendo de cara, no es el mediocampista que está de espalda y llega a leer, llega a intuir, pero no es igual. Y además por una cuestión de tiempo. Quizás plan de partido rival opta porque sea uno de los dos centrales el que más tiempo tiene con balón o que tenga más tiempo según la secuencia y tal. Pero casi siempre estos van a ser los que más tiempo van a tener y por ende los que van a estar obligados a tomar decisiones. Van a tener que decidir intentar meterlo dentro, intentar conducir, intentar lateralizar, intentar buscar ese pase aéreo, pero van a tener que decidir. Y creo que al final, aquí lo que veníamos comentando, eh, tipo de pase, superficie de contacto, precisión en el mismo, desmarque del rival, lectura propia del jugador, porque muchas veces quizás el pase no tiene que ir ahí, va adentro. Justo ese movimiento es el que te desbloquea para que el pase vaya adentro. Y se da una serie de situaciones en las que, bueno, son estos los jugadores que hasta cierto punto cumplen un rol de lo que antes también eran los mediocampistas a la hora de intentar dar ese último pase.
algo que quizás hace muchos años era inimaginable. Y bueno, quería cerrar con esto, Nori, y cederte la palabra para que me des tus consideraciones. Sí, no, no, 100% de acuerdo, Bochi. Y el mejor ejemplo que has puesto es el que comentas, ¿no? Contra líneas muy compactas, están tan compactas que, primero, todo eso que acabas de mencionar, que no voy a repetir, los centrales lo tienen que hacer, es decir, es lo que hacían antes, quizás los mediocampistas, y los mediocampistas que hacían antes eso, muchas veces, ante esas líneas tan compactas, que no tienen ya tienen ese rango de intervención lo tienen más limitado y no encuentran tantos espacios ni entre líneas ni en esa a falta de esa primerita línea de presión. Muchas veces los mediocampistas terminan también haciendo función de jugadores que atacan la profundidad de segunda línea, ¿no? Para quizás ser un ataque a la profundidad un poco más sorpresivo y que intentar coger la última línea un poco desprevenida, ¿no? Porque al final la última línea, como quiera que sea, logra referenciar mejor eso, los ataques de los atacantes, la redundancia, ¿no? Es decir, de los jugadores que están en esa última línea fijando o buscando atacarla de primera y le cuesta muchísimo más referenciar esos jugadores que van entrando de segunda línea, ¿no? Entonces, esos mediocampistas, los mediocampistas, quizás ese rol también le ha ido cambiando, ¿no? Todo, es decir, todo ha sido una cadena, ¿no? Una cadena que va hacia adelante. Entonces, los mediocampistas hoy en día, muchísimas veces hacen más funciones de atacante de lo que hacían hace 10, 15 años y los centrales hacen esa función de mediocampista que antes lo hacían los mediocampistas, ¿no? Un poquito de trabalengua, pero creo que se logró entender lo que estaba diciendo. No, incluso son muchas veces los atacantes los que terminan creándole el contexto para que estos mediocampistas se conviertan en atacantes y Eh, sean los finalizadores. O sea, al final es el fútbol de hoy, pero es un fútbol más coral en función de lo que veníamos hablando. de hecho, en el City campeón de Champions, eh, que en teoría jugaba con un 4-3-3, es decir, una línea de cuatro con dos laterales, dos centrales, un medio centro, dos interiores, dos extremos y un centro delantero. Para mí, en mi opinión, los extremos eran más mediocampistas que lo que eran los interiores. Los interiores eran muchísimo más atacantes o hacían muchísimas más cosas de atacantes que lo que hacían los extremos, que hacían más cosas de centrocampista, ¿no? También, obviamente, por las características de los jugadores de Jack Grealish por un costado y Bernardo Silva por el otro. Que eso da para un tema de conversación interesantísimo, el manejo de los tiempos de los extremos cuando en casi estábamos adaptados a leerlos como los jugadores que una vez el balón le llegara a verticalizar y al contrario, fueron muchas veces los que terminaban uniendo al equipo. Creo que da, Nori, da para algo interesante en otro capítulo. Eh, Sí, sí, no, no, pero bueno, en este caso yo creo que también fue un caso bastante peculiar y primero porque Guardiola es un grandísimo entrenador y encuentra soluciones donde quizás otros no, y también porque jugó muchísimo, obviamente, como debe ser con la característica de sus jugadores, en este caso de sus extremos, ¿no? Claro, Nori, y bueno, ya vamos a ir cerrando. Queríamos en este episodio charlar acerca de los fundamentos o los comportamientos también o situaciones con balón y sin balón y se lo terminamos dedicando puramente a situaciones con balón. Y una de las situaciones con balón también en las cuales los centrales participan muchísimo y se le hace en ciertas ocasiones difícil de defender a los rivales que, digamos, colocan una línea aparte, cuatro, un 4-4-2 por ejemplo, en bloque es cuando uno de los jugadores, en la situación que comentabas, que el balón, por ejemplo, viene circulando de derecha a izquierda, el lateral de ese lado gana altura y le hace un 2 contra uno al lateral en el lado de ahí para que cuando ese balón diagonal vaya hacia allá, generarle ciertas ventajas y luego si sale fuera y va también central fuera, cómo atacar el carril central lateral. Bueno, es una pregunta que dejo abierta que creo que la podemos mirar desde la otra perspectiva la semana que viene cuando estemos charlando acerca de los centrales y las líneas defensivas en estas fases sin balón y cómo solucionar este tipo de situaciones porque se vuelven un tanto complicados o las respuestas que pueden llegar a dar muchos de los equipos terminan siendo creativas y en otros casos también tienen un cierto margen de mejora. Nori, quiero cederte la palabra. Como siempre, se aprende muchísimo y se disfruta muchísimo.
te cedo la palabra para que te despidas de nuestros suscriptores. Bueno, nada, Mochi, como siempre, un placer haber estado aquí contigo, debatiendo, aprendiendo. Y bueno, espero que los que nos han escuchado, nos hayan visto, que también les hayan gustado y hayan sacado reflexiones positivas de esta conversación. A ustedes que están del otro lado de la pantalla, escuchándonos en las diferentes plataformas como iVoox, Spotify, o si estás en estos momentos visualizándonos vía YouTube, recordarles que pueden escribirnos en los comentarios o directamente también en nuestras cuentas de Twitter, Espacio Reducido, o nuestras cuentas personales, Noriel, Miguel Pompa, arroba Norival 1805, o la mía personal, arroba MonchiHC. Mi nombre es Gianfranco Sensat, acerca de los temas que quisieran que podamos traer a lo que son estas charlas. También invitados que les gustaría que tuviésemos por acá para nosotros intentar también, Nori, ir hasta cierto punto expandiendo nuestros radares y llegar a personas también a los cuales nos le interese a nuestra comunidad y que sin dudas nosotros sí, aprenderíamos muchísimo también de ellos. Así que cualquier recomendación también es más que aceptada. Yo por mi parte, despedirme de ustedes y agradecerles muchísimo por prestarnos su tiempo y sobre todo por mantenerse tan cerca de este juego que le apasiona a usted, le apasiona a Noriel, me apasiona a mí y nos apasiona a casi todos. Un fuerte abrazo.